Saludos amigos y bienvenidos a Utopística, el programa de la Biblioteca Jesús de Piñero de la Universidad del Este en Puerto Rico. Les saluda la doctora Lina Margarita Gómez Vázquez, catedrática auxiliar del programa Comunicación Social en Red de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad del Este. Y hoy me acompañan los panelistas regulares de nuestro programa, el doctor Manuel Almeida, catedrático asociado de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas y director de la revista Ámbito de Encuentros. Buenos días, Manuel. Buenos días, Lina, gracias. Bien, y hoy inauguramos nuestra segunda temporada de nuestro programa Utopística con una invitada muy especial. Ella es la profesora Erika Fontanes Torres, catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Bienvenida, profesora Fontanes, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación, estoy muy honrada de estar aquí. Bueno, usted aparte de ser profesora, ha sido colaboradora regular de medios independientes como la revista 80 Grados. También sabemos que tiene un proyecto bastante interesante que es un blog, un espacio en la web para personas, profesionales del derecho, académicos, de colaborar y escribir distintos artículos sobre esta disciplina. ¿Podríamos hablarnos un poco más sobre este proyecto que se llama Derecho al Derecho, correcto? Derecho al Derecho, sí. El proyecto Derecho al Derecho lo concebimos el profesor, el colega Irán Meléndez Guarbe y yo con la idea de ampliar el ámbito de discusión sobre lo jurídico. El portal es derechoalderecho.org y el Derecho al Derecho ya llevamos a partir del 2008 trabajando temas que son de interés público, de lo jurídico, con énfasis primordialmente, un énfasis crítico, ¿no? Para pensar lo jurídico. El proyecto incluye colaboradores y colaboradoras de otras facultades de Derecho, la Facultad de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. También tenemos colaboradores y colaboradoras de otras facultades de Derecho del país. Incluso se han unido a nosotros colegas de Chile y otros profesores visitantes que han estado en la Escuela de Derecho. Y la idea de esto es un poco, como dije, nosotros le llamamos un proyecto de democratización del derecho, que de pronto el ámbito de lo jurídico, que es tan presente en los debates públicos, no se quede solamente en las voces de los expertos y las expertas o del interior de la academia, que podamos ampliar las personas y las perspectivas que participan en esos debates. ¿Por qué? Porque nos parece, y de ahí partimos, que el derecho es algo demasiado importante, ¿no? Como para dejarlo solamente en el ámbito de los expertos y las expertas. Bastante común decir, no, lo político es demasiado importante para dejarlo en manos de los políticos. Pues nosotros pensamos igual, el derecho es demasiado importante como para dejarlo en el ámbito de los abogados y las abogadas nada más. Hay cosas que nos competen a la profesión, pero hay cosas que entendemos que sin una participación amplia y discusión pública amplia que sirva para un debate democrático de rigor, pues estamos perdiendo como sociedad. Entonces eso fue lo que nos inspiró a hacer eso y ha funcionado en diferentes ámbitos. Por ejemplo, muchas personas acuden a Derecho al Derecho para conocer las reseñas principales de las opiniones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y a partir de ahí entonces empieza una discusión amplia y esperamos ampliarlo. Derecho al Derecho además se convirtió en un libro que a partir de cierto tiempo pues compilamos los ensayos que se estuvieron escribiendo, tanto del profesor Irán Meléndez como míos y de otros colaboradores también, y entonces se convirtió en este libro de Derecho al Derecho, grietas y incerticios del Poder Judicial en Puerto Rico, porque dedicamos gran parte del tiempo en una época importante a mirar el Poder Judicial. Pero se convirtió también en una plataforma de discusión, por ejemplo, de los estudiantes de Derecho. Así que ahí hay todavía una gama de posibilidades. Tenemos unos podcasts, por ejemplo, también, y seguimos trabajando con pensar
el derecho en voz alta a través de eso, pero eso es simplemente una plataforma. Un proyecto muy interesante y que tuvieron la oportunidad de hacer una publicación con base a todas estas reseñas que se publicaron en la web. Sí, la publicación también plantea un asunto de cómo también las redes sociales y también los espacios en la internet de pronto ahora no son solamente espacios informales de producción del conocimiento, sino que de pronto se unen también, se convierten en libros y los libros se convierten en espacios en la internet. O sea que hay mucho que decir, sobre todo en el caso de lo jurídico, que ha sido tan conservador, digamos, en términos de las publicaciones y qué es lo que se cita o no, y que es válido citar en el derecho. Sí, yo creo que, de hecho, a mí me parece que, nos parece que es meritorio un poco explotar el espacio de los medios para el proyecto de Derecho al Derecho, aunque después viene pues en algo multimedia, porque se hace libro también. Y de alguna forma, Utopística trata de hacer lo mismo, ¿no? O sea, es decir, la internet tiene de todo, ¿no? Desde cosas bien importantes hasta lo banal y lo perverso, ¿no? Y en ese sentido, pero sí tiene un potencial democratizante increíble, que es que a nosotros nos gusta pensar que es lo que hacemos también con Utopística, ¿no? Y particularmente cuando uno piensa en el problema de la concentración de medios, ¿no? En manos privadas, y lo que eso puede implicar en materia de los contenidos. Y que en ese sentido me parece que de alguna forma hay algo análogo detrás del proyecto, ese elemento democratizante de Derecho al Derecho que compagina muy bien con el proyecto nuestro acá, la UNE, aunque es distinto, pero que a fin de cuentas es un poco propagar o democratizar formas de entender la realidad. Nada, como ya te estabas comentando, Erika, ahorita, parte del proyecto, ¿no? y que yo he sabido probablemente notar en el proyecto de Derecho al Derecho, en las intervenciones publicadas, y entonces en varias de algunas de las columnas tuyas que he podido leer, y que quisiera insistir sobre eso, ¿no? La importancia de democratizar, sería decirlo de una manera más segura para el público que nos acompaña, pero me gustaría a modo provocador decir el planteamiento de fondo de politizar lo jurídico. Claro, queriendo decir por esto no politizar en el sentido peyorativo, ¿verdad? A nivel del sentido común, sino politizar en el sentido de recordar que todos, en tanto somos ciudadanos de la comunidad política, los jurídicos forman parte de esa comunidad política y que también debería tener cierto grado de cotejo público, sin desmerecer, por supuesto, pues, el peritaje, ¿no? La especialidad, el conocimiento especializado de los y las juristas, de los abogados y abogadas. Hay algo de eso, ¿no? Es decir, me imagino yo que quiero insistir, un poco pregunto. En el fondo está ese afán, ¿no? El de tratar de que lo jurídico esté de una forma mucho más presente bajo el ojo público, y eso es el contexto de una cultura política en donde se privilegia en demasía la voz del experto en derecho o la experta en derecho. Sí, yo creo que eso es un elemento fundamental, ¿no? del proyecto. Es un proyecto que yo me atrevería quizás a ubicarlo en una línea académica de lo que son en el caso de lo jurídico los estudios críticos del derecho. Esa línea cuestiona esa premisa de separación entre lo político y lo jurídico. Y es la separación, digamos, que en el caso del liberalismo sustenta, digamos, la comunidad política se organiza a partir de lo que es el derecho, ¿no? Y de esas normas jurídicas, entonces las personas actúan conforme y de ahí viene la trillada idea de la ley y el orden, del rule of law, y entonces los ciudadanos siguen las pautas de lo que es el derecho. Esa es una noción muy conservadora que los estudios críticos del derecho estuvieron en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, han estado cuestionando y socavando, ¿no? Y es que, como dice Duncan Kennedy, profesor de Harvard, realmente la argumentación jurídica no es sino una forma de argumentación ético-política. Es decir, no solamente la comunidad, la polis, se rige por unas pautas, ¿verdad? Y unos entendidos
que pueden ser jurídicos o no, pero también lo jurídico se fragua a partir de esas premisas teórico-políticas de esa comunidad. Entonces, si uno parte de eso, pues uno tendría que señalar lo jurídico no es neutral, lo jurídico también está cargado de ideología, que es lo que se ha trabajado a través de los 60 para acá, a través de los estudios críticos del derecho. Y entonces, si uno ve eso así, entonces uno de los proyectos es, digamos, visibilizar, desenmascarar, rasgar cuáles son esas premisas teórico-políticas que una norma en particular trae y cuestionarlas y ponerlas a discusión. Y si entonces el derecho es parte de una argumentación ético-política, pues hay cosas que tendríamos que discutir cuando esas premisas ético-políticas son premisas que no nos satisfacen. En ese sentido, bien ilustrar, una forma de ilustrar lo que tú dices, politizar el derecho, significa en ese sentido decir la norma, esto que conocemos o esta interpretación jurídica carga y trae estas premisas ético-políticas y queremos cuestionarlas y queremos ponerlas en discusión. No podemos dejarlo solamente en manos de un experto que se dice neutral y que solamente dice esto es lo que es, la ley, punto, ¿no? El proyecto nuestro parte de esa premisa. Mi trabajo, por ejemplo, desde el punto académico, parte de esa premisa. Y la apuesta es a que la gente se apropie del derecho, se apropie del discurso jurídico, lo conozca, lo palpe, pueda cuestionarlo, ¿no? De ahí vienen todas estas ideas de la necesidad que en un Estado democrático de derecho se cuestione, se resista el derecho, o la idea de la desobediencia civil misma, ¿no? Todas esas ideas cuestionan esa idea de neutralidad y de hiperformalismo sobre lo que es el derecho, como si no tuviese la carga ya valorativa. Siguiendo por esa línea, que hubo una columna donde usted, bueno, que se titula, aquí la tengo, quien dice neutralidad, yo digo derecho, en que usted ese elemento de la neutralidad, la objetividad lo pone pues en entredicho. Y estuve revisando la columna, que eso fue en 80 grados, me parece bastante interesante y curioso que pues al final como no es tanto que al momento de escoger un juez, no es que sea tanto neutral o objetivo, sino que esta persona pueda ejercer los derechos de las personas y que pueda garantizar igualdad. ¿Podría dejarnos ver un poco más los puntos que trabaja en esta columna, de cuáles son esas características que se requieren para poder escoger a un juez o jueza en un... Sí, esa columna salió en abril de este año, 2014. También se da en el contexto de que surge una vacante en el Tribunal Supremo de Puerto Rico y la vacante de juez presidente. El juez presidente se retira por edad, porque es un mandato constitucional, y comenzó una discusión pública nuevamente respecto a cuáles son esos parámetros que deben ser lo que nos lleve a escoger a seleccionar un juez o una jueza. Y bueno, esto es una discusión que tuvimos también en el cuatrienio pasado como consecuencia también de varias vacantes en el Tribunal Supremo, de la creación de 2 nuevas vacantes. El Tribunal Supremo estaba compuesto por 7 miembros y entonces se pidió, como recordarán, aumentarlo a 9. Y se dio toda una discusión que lo pueden ver en el blog Derecho al Derecho. Entonces, nuevamente en abril nos surge la oportunidad de pensar cuáles son esas características y cuál es el proceso que una sociedad debe llevar a cabo para la selección. Tradicionalmente, otra vez desde el punto de vista jurídico, la gente en sociedad dice, bueno, pues eso se lo dejamos a los abogados y a las abogadas. Y los abogados y las abogadas a su vez, o expertos en derecho, dicen, bueno, pues ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice, nombra el gobernador, hace una propuesta de esta persona que va al consentimiento y consejo del Senado y el Senado aprueba, ¿no? Desde el cuatrienio pasado, varios profesores y intelectuales del derecho han planteado esto nuevamente. Esto es
algo que le compete a toda la sociedad. Después de todo, un juez o una jueza del Tribunal Supremo y ese foro va a decidir sobre asuntos fundamentales que nos competen a todos, derechos individuales, derechos colectivos, derechos sociales, económicos y culturales. Es decir, nos interesa a todos y todas como ciudadanos y ciudadanas de la polis saber quiénes son esas personas. Entonces dejarlo así amplio y decir, bueno, pues alguien que se haya destacado en el derecho, ¿no? O que sepa jugar, pues a mí me pareció que ya eso era demasiado, que se agotaba, ¿no? Que era un discurso trillado, un lugar demasiado común para poder realmente atajar las necesidades que nosotros tenemos de participación, de robustecimiento de este tipo de debate en la sociedad. Y de ahí que entonces yo dije, bueno, de pronto la gente está muy inconforme con esa institución. Mucha gente desde el punto de vista cínico, usando el sarcasmo, o desde el punto de vista político ha dicho, bueno, es que esos jueces y juezas deciden ya sea por política partidista o por sus preferencias personales o sus preferencias religiosas. ¿Para qué vamos a llevar a cabo este debate? En ese artículo lo que yo quise hacer fue decir, no, mira, vamos a partir de una premisa distinta. Esta idea tradicional de que quien se va a seleccionar es una persona neutral, por más que le pongamos pintura y capota, no es real. No es real. En cualquier disciplina. Exacto. Pero en el caso del Tribunal Supremo, nuevamente, nos compete a todos porque es la persona que va a decidir. Así que tiene una experiencia. ¿No? Ese debate de la experiencia se dio también cuando el presidente de Estados Unidos, Obama, nominó a la jueza Sonia Sotomayor, ¿no? ¿Qué se necesita? Una persona empática, etcétera, ¿no? Y se dio ese debate también. Así que en ese artículo yo planteo, digamos, olvidémonos de la idea de la neutralidad. Y entonces ahí tomo prenda nuevamente del profesor Duncan Kennedy, que ha escrito mucho sobre lo que significa la idea de neutralidad en el derecho. Para él la idea de neutralidad no hace sino reafirmar instancias de desigualdad y opresión, por lo tanto habría que apartarse de esa idea, reconocer dos cosas principales. Número uno, que todos somos humanos y tenemos experiencias y las experiencias importan. Eso no quiere decir, por el otro lado, que quien va a estar ahí tiene toda la libertad de decidir de acuerdo a sus experiencias o experiencias personales. No, es reconocer que las experiencias importan, pero reconocer que esa persona tendría que, a pesar de que tiene unas experiencias, aquilatar asuntos de razón pública, ¿no? Y en segundo lugar, reconocer así que la subjetividad importa. Y en segundo lugar, reconocer que lo que decía ahorita, la argumentación jurídica no es sino una rama de la argumentación ético-política. De ahí que cuando uno elabora un argumento jurídico, los jueces y las juezas realmente lo que están haciendo es un diseño, ¿no? De todos esos materiales. Él le llama, si uno fuera a construir un edificio, pues están todos los materiales, ¿no? Y están los ladrillos, y está el cemento, y está todo eso. Pues los jueces y las juezas hacen lo mismo. Está una gama de normas y de opiniones, y hay doctrina, etc. Y los jueces y juezas escogen eso, en otras palabras, son una especie de arquitectos. Y cuando escogen, no lo hacen necesariamente desvistiéndose de todas sus experiencias y de cómo ven los principios, ¿no? Que están ahí en la interpretación de la Constitución, ¿no? Lo hacen tomando en cuenta eso. Entonces, reconociendo esas dos cosas, que esto se trata de un diseño ético-político y que quien está ahí como juez o jueza tiene unas subjetividades importantes, en ese artículo yo planteaba, pues hablemos en voz alta, pensemos como sociedad. Primero, ¿cuáles son las subjetividades que nos interesa de ese juez o jueza? Experiencia, hojas de vida. Y en segundo lugar, ¿cuáles son esas cosas ético-políticas que no estamos dispuestos a negociar?
esos parámetros ético-políticos que para nosotros son bien importantes. Yo decía, bueno, a partir de esas dos cosas yo diría, en el caso del mundo jurídico, sabemos que hay un problema de desigualdad grasa, de falta de acceso a la justicia, que hay opiniones que han relegado en términos ético-políticos a ciudadanos y ciudadanas en la sociedad. Es decir, que a pesar de que son ahí la autoridad del derecho, hay opiniones que están tratando a ciudadanos como de menor categoría en términos de derecho. Así que tengamos un vínculo, una conversación franca sobre esos asuntos. Quien sea nominado tiene que haber reconocido en términos de los cánones de ética y de su quehacer jurídico el problema del acceso a la justicia. Tiene que haber hecho algo con relación a eso. Tiene que haber tenido una experiencia de contacto, de reconocer la vida de otros sobre los cuales va a decidir, esa vida de tantos que son excluidos y excluidas. ¿Qué ha hecho? No solamente ha estado interpretando el derecho para ciertos grupos, sino que ha tenido contacto nuevamente con esos problemas jurídicos y problemas de la sociedad en general. Esa es en términos de experiencia. Y en términos ético-políticos, bueno, ¿qué piensa? ¿Cuáles son sus líneas con relación a la igualdad política, a la igualdad jurídica? ¿Cuáles son sus líneas en relación a los derechos sociales, económicos y culturales? Y esa fue la invitación. Tengamos a los derechos humanos. Tengamos claro ese tipo de cosas, porque lo otro nos sirve simplemente para avalar una persona que tiene vínculos políticos partidistas o que tiene vínculos de clase o que pertenece a las mismas élites de la comunidad jurídica, y eso ya está requete probado que no funciona para adelantar unos proyectos que son importantes para la sociedad. Yo creo que es importante insistir por eso de ir al fino, ¿no? Porque se puede malinterpretar, a mi modo de ver, se puede malinterpretar el argumento, porque si leo bien, si leí bien el artículo y te estoy entendiendo, pues obviamente no es una cuestión de partir de tus convicciones ético-políticas particulares, ¿no? Pues entonces vamos a ver a quién nominamos, a quién se trata de promover, sino más bien es una especie de hacer una composición de lugar. Es decir, si uno parte de la premisa de que el poder es constitutivo de lo social, es decir, de que la sociedad no es otra cosa que lo que llamamos por convención un conjunto de relaciones de poder de uno sobre otro, pues un poco pues, tomar en cuenta pues, quiénes tienen la peor parte, ¿no? Pues, tradicionalmente, entonces, a partir de esa composición de lugar o a partir de esa sociología en donde está ubicado ese arreglo jurídico-político o jurídico, pues entonces ver qué es lo que hace falta para un poco satisfacer las carencias, o sea, un poco, o para remediar más bien las inequidades, las desigualdades y todo lo demás, que no es tanto, porque aquí se podría prestar, que sí que no es el caso, pero que se podría prestar para que alguien diga, no, pero es que el criterio de objetividad ni tan siquiera relativa importa, no es ese el argumento. Lo que sucede es que dentro de un contexto en el cual lo jurídico se sobrepone a las relaciones de poder, pues la imparcialidad no es tal cosa. La imparcialidad sería el artificio que lograría reproducir el status quo. Claro, la imparcialidad refrenda el status quo y no queremos lidiar, ese es el problema de la neutralidad del derecho, no queremos lidiar con un estado de cosas que es profundamente desigual. Así que no, hay que atender el estado de cosas. Tenemos que partir de la premisa de que hay serias desigualdades, desigualdades que tienen que ver con desigualdades de derechos individuales, ¿no? Unos tienen más derechos que otros, y desigualdades materiales desde el punto de vista socioeconómico. Así que, ¿por qué no partir de esas premisas, ¿no? Y decir, bueno, cualquiera puede decir, bueno, pero es que lo que necesitamos es alguien que interprete la Constitución. Bueno, pero es que la Constitución no está libre de también esas premisas valorativas. La Constitución es un documento, es un texto, y como todo texto se interpreta. Esa idea también de que se refrenda no solamente en lo jurídico, se refrenda también en la idea que la gente tiene en general sobre el derecho. No, esto es la ley y por lo tanto es neutral, la vamos a aplicar como si fuera un robot. Y la aplicamos y este es el resultado, ¿no? Eso al interior del derecho ya nadie, ¿verdad?, diría
defendería algo así. Todo texto jurídico requiere interpretación. Entonces, ¿cuáles son las premisas para esa interpretación? Y toda sociedad tiene que partir de unos entendidos, ¿no? Los tradicionales debido proceso de ley, igualdad política, etc. Esos son los entendidos. Hay unos entendidos, a pesar de que sepamos que hay una subjetividad a la hora de hacer la interpretación, pero esos entendidos no pueden ser entendidos individuales, tienen que ser entendidos compartidos. Y claro, alguien podría decir, no, pues, ¿por qué los tuyos y no los míos? Y yo, bueno, pues, yo diría, bueno, pues, defiende por qué no la igualdad política es importante. Tendrías que sentarte y explicarme, convencerme, ¿no? Un poco a los habermasianos. Convénceme que esa noción tuya de igualdad, que por ejemplo le quita derechos a las personas LGBT, es la mejor interpretación sobre la idea de igualdad de la Constitución en la comunidad política. Para mí es insostenible, pues tendríamos que entonces partir de esa premisa. Y eso yo creo que no se le puede dejar al Tribunal Supremo interpretar un parámetro tan importante como la igualdad política, ¿no? Eso es un parámetro que tenemos que nosotros cuestionar, interpretar y decir, no, es insostenible para mí las opiniones, por ejemplo, del Tribunal Supremo en materia de la adopción, ¿no? Que le niega la adopción a dos madres de su hija. O sea, no puede decir el Tribunal Supremo, como diría Bourdieu, es la palabra autorizada, pero es una palabra autorizada que para mí no tiene ninguna validez. Porque va por encima de una premisa que no es ni siquiera jurídica, es una premisa ético-política. Todos debemos ser iguales en esta sociedad. ¿Y cómo es que se justifica que unos tengan derechos y otros no? Entonces, eso no podemos dejarlo a lo jurídico nada más. Y ahí ese es como un ejemplo, ¿no? El asunto de mirar la relatividad y la forma en que se construye la realidad y todo eso es importante, pero siempre vamos a terminar con unos parámetros de aquello que tendríamos que negociar, que no es negociable, que son esos parámetros que están en constante debate, ¿no? En la sociedad. Y eso es teoría política. Sí, claro. No, de hecho, yo creo que es un poco, pues nos referíamos a cosas de politizar lo jurídico, es decir, es darle su cuarto de hora a la disputa que debería ser constitutiva de la política en sentido fuerte, ¿no? El cuestionamiento de esos entendidos no está, y esto obviamente uno de las convicciones de uno sabiendo que se da a fondo perdido porque esto no hay garantía, que no hay garantías por lo tanto, ¿no? Pero que por lo menos se pueda desarrollar dar esa disputa, ese polémico, esa discusión de bueno, está bien, tú quieres asumir esas premisas, pues chévere, pero entonces defiéndelas, justifícalas, ¿no? Vamos a dirimir el asunto, ¿verdad? Claro, y por ejemplo, como dice Hannah Arendt, el problema con la autoridad de una institución como el derecho, es decir, necesitamos instituciones en el derecho, necesitamos un Tribunal Supremo, pero lo que no puede pasar es que cosas como esta las dejemos en la autoridad de una institución y no las asumamos como algo que nos compete desde el punto de vista político, porque detrás de la autoridad de esa palabra autorizada, de esos 9 que están ahí, se nos roba los problemas de poder que hay en la sociedad. Y en la medida en que el tribunal dice esto es legal o no, esto no es ilegal, en la medida en que esa autoridad nos impone una forma de actuar, una forma de qué hacer, cómo debemos comportarnos, nos impone obligaciones, entonces estamos nosotros fuera de la posibilidad de cuestionar eso, de redefinirlo, etcétera, etcétera. Por eso es una línea muy fina decir que hace falta politizar lo jurídico. Yo diría, hace falta politizar lo que es de lo político. Claro. Y entonces dejar al derecho aquello que políticamente nos hemos puesto, ¿no? Como unos parámetros que deberían regirnos como sociedad. Pero lo que se está haciendo es al revés, se está juridificando lo político bajo la idea de que la autoridad del derecho dice esto es legal o no, y entonces nos priva de todo ese debate que deberíamos tener y cuestionar en términos sociales. Claro, que vendría siendo pues una manifestación más de la supeditación del itinerario democrático al itinerario liberal, ¿no? Que tomamos como punto de partida el hecho de que nuestra llamada democracia
bien entendidas, ¿no? Democracias liberales es la articulación histórica entre liberalismo y democracia, y la juridificación de lo político es un síntoma de este déficit democrático en esa articulación histórica. Pues para beneficio de los que comparten con nosotros el programa, yo recuerdo cuando yo leí la columna en 80 grados, yo le mandé a Erika por una red social un poema que lo pueden buscar seguramente se consigue en internet, de Bertolt Brecht, que se llamaba El juez democrático, The Democratic Judge, ¿no? Yo la mandé en traducción al inglés. Y es interesante porque en esencia quería yo, no sé. En esencia era el planteamiento, es decir, el poema le demostraba este juez que estaba viendo el caso de un inmigrante italiano en la primera mitad del siglo XX, para tratar de lograr la naturalización en los Estados Unidos. Entonces el juez comienza a hacerle una pregunta, ¿no? Le hace una pregunta X o Y y el italiano le contesta 1492, que era la respuesta incorrecta, ¿no? Y dice, pues, no pasaste el examen, ven la próxima. En la segunda ocasión le hace la pregunta distinta y contesta lo mismo, equivocado, ¿no? Entonces un poco ya tercero, el cuarto intento, un poco el juez para subsanar la carencia, ¿no? En este caso la carencia de educación, la carencia de acceso, tal vez al lenguaje y todo lo demás. El juez es el que dice, sabiendo lo que le va a contestar, bueno, ¿en qué año se descubre el nuevo mundo? En 1492. Ah, pues muy bien, fantástico, ¿no? Es un poco como subsanar esa carencia. Moviéndonos un poco, pero ni tanto, sabemos, Erika, que tenés varios proyectos, además de este, que es continuo, ¿no? Y de hecho, yo creo que es importante señalar, o sea, así como salió este primer volumen de Derecho al Derecho, cada cierto tiempo podrían salir volúmenes así de Derecho al Derecho, ¿no? Porque esto un poco fija, plasma en forma de libro, objetiva, determinado contenido dentro del tiempo-espacio específico. Y eso se podría seguir, ¿no? Reproduciendo cada cierto tiempo. Claro, y lo afortunado, digamos, del blog es que también es parte de cómo va la discusión pública, o sea, es de lo que está pasando, exacto. Por eso este libro reúne el tema del Poder Judicial, porque eso fue lo que pasó, lo más que se debatió en ese periodo de tiempo por las nominaciones al tribunal y por una serie de opiniones del Tribunal Supremo muy controversiales. De hecho, el libro, el blog, es citado por una jueza del Tribunal Supremo, una opinión disidente, en una opinión muy controversial. Ella cita una de las columnas que se publicó en Derecho al Derecho de la profesora Esther Vicente y otra columna que yo escribí también en mi blog. Y ellas en una opinión, en una nota al calce, cita, ¿no?, como referencia fuente jurídica. Y entonces la opinión mayoritaria del juez Martínez Torres hace una crítica que ella esté citando un blog jurídico como fuente de derecho, y entonces un poco hace una mofa, ¿no?, de que citar un blog jurídico es casi como citar a Mafalda o a The Onion, y entonces se da ese debate interesante al interior del derecho, porque en otras jurisdicciones de Estados Unidos se han citado blogs, incluso encontramos que la jueza Sonia Sotomayor citó en una de sus opiniones un blog jurídico. Los blogs jurídicos ya son parte, ¿no?, del quehacer. Pero claro, lo interesante es que el blog se da a conocer aún más por ese debate en las opiniones, y a su vez nosotras escribimos respuestas a ese debate sobre Mafalda, etc. Se da una controversia muy importante que tenía que ver con cómo el tribunal estaba mirando el asunto de género, y como además dos profesoras de derecho que escribimos en el blog también eran miradas con esa mirada tan de desprecio, ¿no?, de que lo que escribíamos ahí nos llama, esa opinión del juez Martínez Torres nos llama cibernautas, ahí como dos meras, y claro, la jueza Rodríguez se siente obligada a responder con
las credenciales académicas, etc. Y el debate se da en el blog, se da en la comunidad jurídica, y entonces de pronto nosotros decimos, bueno, hay suficiente material aquí como para hacer del blog un libro, y lo llamamos así, un libro, porque es una mezcla del libro y del blog, y bueno, incluso incluyen comentarios. Y entonces decidimos publicar no solamente las columnas, sino los comentarios de las personas. Le pedimos permiso a las personas que comentaron, y en el libro pueden ver esa dinámica. También que el libro no es solamente de los autores y las autoras originales, sino que se da y se nutre a partir de un debate. Exacto. Ven unas publicaciones solo la opinión de la persona que escribe, pero no del comentario de otra Exacto, persona. que esas otras perspectivas, debates, incluso debates sobre puntos de vista, sobre la crítica al Poder Judicial. Por ejemplo, hay un debate interesante sobre cuál es el parámetro de los abogados y las abogadas al criticar al Tribunal Supremo. ¿Cuáles son nuestros deberes de acuerdo a los cánones de ética? Y ese debate se da también en unas columnas que publicamos en el Nuevo Día, porque a mí se me criticó por criticar al Tribunal Supremo, y Carlos Mondríguez, que es también abogado, expresidente del Colegio de Abogados, tuvo su intervención de cuáles eran esos parámetros, y tuvimos diferencias, así que eso está ahí recogido, esas diferencias. O sea que el libro recoge también ese quehacer que se dio, y que esperamos que continúe en el blog, que sea algo vivo, que sea mucha gente, que la gente se lo apropie en el sentido de añadir perspectivas y producir el debate. Es una cultura de debate lo que queremos crear, más amplia, así que sí. Y se refleja porque es bien inclusivo. O sea, el libro, hay planteamientos de profesores de la Escuela de Derecho de la UPI, de la Interamericana, de estudiantes, en este momento eran estudiantes de Derecho, hoy día algunos de ellos abogados y abogadas, que uno no puede más que recomendar el libro, porque es que realmente, más que el libro, el proyecto en general es un proyecto bien novedoso, que se aprovecha de lo mejor que tiene que ofrecer pues, estos nuevos medios y tal y tal. Entonces, pero más allá de ese libro, sabemos que tiene otro proyecto de próxima publicación. ¿Nos puede adelantar algo de eso? Sí, bueno, en el próximo mes o los próximos meses deberá estar ya en las librerías un libro que he titulado Ambigüedad y Derecho, ensayos de crítica jurídica, lo publica la editora Educación Emergente, que también publicó Derecho al Derecho. Y este trabajo es un trabajo que compila ensayos de crítica jurídica también desde la idea, desde las premisas teóricas y los acercamientos teóricos críticos, que también se nutre de esos estudios críticos del derecho, a temas y controversias en Puerto Rico, pero que pueden extrapolarse a otras controversias en Latinoamérica, etc. Entonces, en este libro yo compilo ensayos que reúnen, por ejemplo, temas como los rescates de terreno en Puerto Rico y cómo el derecho estuvo, por ejemplo, en esa ola de rescates de terreno de los 70 y de los 80, cómo los jueces vieron el tema de los desahucios, cuál fue la noción de propiedad privada que prevaleció versus, digamos, derecho a la vivienda, el tema de Vieques, cómo desde el punto de vista del pluralismo jurídico las comunidades en Vieques hicieron su propia normativa cuando se empezaron a ubicar en rescates de terreno frente a la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Así que ahí hay otra premisa del derecho, que el derecho no es solamente monista desde el punto de vista de que el Estado solamente dicta derechos, sino que también las personas pueden apropiarse de los discursos y hacer también, por ejemplo, en el caso de Vieques, en Monte Carmelo, hicieron su propia escritura, contrato y división de lotes, etc. Eso está recogido en el libro. Se trabaja el tema de los espacios públicos, las plazas, la protesta en los espacios públicos, el problema de la privatización de la costa, ¿no? Cómo el derecho pretende establecer qué es o no legal, cómo el derecho está ahí en la forma de constituir el espacio,
y el imaginario del espacio de lo privado versus lo público. Al final del libro se recoge un ensayo que se titula Pensar el Derecho, y en ese ensayo yo termino quizás haciendo una propuesta de cuáles son los retos de pensar el derecho hoy día, cómo lo debemos pensar a partir de esas reflexiones, que también trabaja, por ejemplo, el tema de género en el caso de la propiedad, como los casos del Tribunal Supremo de propiedad invisibilizan a las mujeres. En muchos casos uno lo puede ver en las opiniones del Tribunal Supremo. Entonces, ¿qué nos dice eso a quienes pensamos el derecho, a quienes lo analizamos, a quienes miramos el fenómeno de lo jurídico, y cómo la sociedad debería darle una mirada? Quizás hay algunas propuestas en el libro que yo espero que sirvan para debate y para continuidad. Es un libro que tiene un acercamiento nuevamente teórico-social, así que es sociojurídico. Pienso yo que podría ser de interés de los científicos políticos, que para las clases de sociología también podría ser interesante. Y básicamente otra vez, es un trabajo que yo he estado haciendo, el tema de la participación ciudadana y del derecho ambiental, más o menos recopila ensayos desde el 2006 hasta el 2009-2010. Y algunos fueron publicados en revistas jurídicas en Estados Unidos o acá, y entonces pues los hemos editado y trabajado para un público amplio. Así que nuevamente se llama Ambigüedad y Derecho. El tema de la ambigüedad surge también de un planteo que hace Judith Butler en un libro también reciente que trabaja el tema de las desposesiones, ¿no? Y ella en una parte de ese libro aborda el tema de cómo el derecho y claro, esto es una idea de Walter Benjamin, como el derecho siempre está, ¿no?, ahí en una zona de ambigüedad, que puede servir para refrendar ciertas cosas, pero que en el caso Judith Butler dice, sabemos que nos exponemos siempre al riesgo, en el derecho siempre estamos en riesgo como decía ahorita, de la interpretación, en riesgo general de cómo el derecho nos va a normativizar nuestros cuerpos, nuestra sociedad, etc. Así que un poco trabajo con esa idea de cómo ha sido ambiguo el derecho en estos escenarios de debacle social o de controversia social. No, si la autora nos lo permite, pues en su momento conversaremos cuando salga el libro, incluso lo traemos a la Universidad del Este y presentamos el libro acá. Y eso, sí. Sí, de verdad es un proyecto muy interesante lo que está haciendo con Derecho al Derecho, y le deseamos muchos éxitos en esto, y que pues sea un puente para que muchas personas pues reflexionen y pues podamos cambiar muchas cosas. Sí, espero que lo visiten mucho y que podamos y que lo compartan. Derecho.org. Así que podrán ver. Y hay una página en las redes sociales, en Facebook, sí. Tenemos una página también. Sí, y está en los podcasts, que hemos ya hecho 17 programas, que son programas que pueden suscribirse por iTunes o ir directo al blog, los pueden escuchar y gratuitamente están ahí por tema también. Y que no los bajen en cualquier momento, sí, realmente, claro, que uno pueda. Muy bien. Perfecto. Bueno, amigos y amigas, llegamos al final de nuestro programa. Primero pues queremos agradecerle a la profesora Fontanes por su presencia en nuestro programa, por dedicarnos su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Bien. Y bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de esta discusión. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda o comentario, pueden visitarnos en nuestro perfil en Facebook. Tendremos noticias próximamente porque lanzaremos nuestra página web, así que estén bien pendientes de ello. Por lo pronto nos pueden visitar, como les dije, a través de Facebook, y recuerden sintonizarnos todos los jueves a través de YouTube. Espero que hayan disfrutado de este programa y que se encuentren muy bien. Hasta la próxima.